Guillermo Pleitavino es mi nombre, soy parte de la Fundación 500 RPM, de la que también forma parte Damián, ya se va a presentar, Damián va a ser nuestro profe del día de hoy, a quien más van a escuchar. Estamos llevando adelante este proyecto que se llama Energía Joven, junto con la Fundación Siemens de Argentina y también el Instituto Wuppertal de Alemania. El proyecto se llama Energía Joven. Ya por ahí han visto el logo. Antes de eso les pregunto, no sé si quieren levantar la mano o mencionar cuántos profes ya han participado de alguna otra instancia de Energía Joven, solo para saber quiénes son nuevos y quiénes no tanto. Perfecto. Graciela, Martín, sí vemos caras conocidas. Marco, excelente. Bueno, ¿por qué les Eh, comentaba? Sí, no, que de este curso yo la primera vez, pero de algo de energía joven el año pasado hicimos uno acá en Mendoza, pero no era de algo de eólico, era otra cosa. No me acuerdo bien eh, porque fue a principio del año exacta. pasado, me parece. Exactamente. Ahora los voy a poner en contexto. El Mm. ciclo de formación que nos compete ahora está dirigido a ciclo superior y tiene que ver con formación docente, obviamente, en kits didácticos educativos que no solamente les vamos a enseñar, digamos, a manipular, sino también van a ser distribuidos en sus escuelas, ¿no? Ahora Damián les va a contar bien de qué va cada kit. Un poco la idea de las clases de hoy es que ustedes lleguen a la instancia presencial no solo con conceptos, sino con el kit por lo menos dando vuelta en sus cabezas, digamos, ¿no? O sea, después las instancias presenciales van a estar ahí trabajando a full de forma más práctica, ¿no? Como les decía, este proyecto, el proyecto Energía Joven, activando el potencial de los jóvenes para la transición energética justa en Argentina, lo llevamos adelante tres organizaciones, Wuppertal, que es de Alemania, todas estas organizaciones pueden ver sus sitios web, tienen muchas publicaciones, Wuppertal es un referente en la cuestión de cambio climático y demás. También Fundación Siemens, de acá de Argentina, que ya todos conocen, referente en la educación técnica, y 500 RPM de la que formamos parte. Nosotros, bueno, comenzamos en un primer momento trabajando más con energía eólica, con esto del aerogenerador, haciendo talleres teórico-prácticos, y después hemos ido incorporando otras cuestiones que tienen que ver con desarrollo rural, desarrollo de kits didácticos y demás, ¿no? Los kits que vamos a estar mostrando y compartiendo en estas capacitaciones los desarrollamos desde 500 RPM. Y bueno, tiene un financiamiento que viene del fondo IKI, también lo pueden buscar, es un fondo que apoya todas cuestiones relacionadas al cambio climático que viene de la cooperación alemana. Lo que se propone hacer el proyecto es fortalecer las competencias y las capacidades de las escuelas técnicas principalmente de tres provincias. Estamos trabajando en simultáneo con tres provincias, Neuquén, Mendoza y Chubut. Eh, y también estamos no solamente llevando adelante formación docente, sino también promoviendo unos espacios de participación joven. Eh, los destinatarios son docentes, formadores de formadores, como mencionamos, los referenciamos a Gonzalo Rivero, estaba por ahí Gabriel Olivares también, Guillermo Fabre, Martín Montenegro, son en este caso los referentes de Neuquén y de Mendoza, personas que seleccionó el ministerio o la dirección de escuelas para sí, alojar el conocimiento y después poder seguir replicándolo a nivel provincial. Como ustedes bien dijeron, el año pasado ya empezó el año pasado este proyecto. Tuvimos una serie de capacitaciones también con esta modalidad de kit. En ese caso fueron de cambio climático, después de transición energética. Después tuvimos una capacitación introducción a las energías renovables y las que nos quedan pendientes ahora son la de hidrógeno verde, la de eólica y también agregamos el uso didáctico del sistema híbrido que ya está instalado, ¿no? Un poco, bueno, como ven, va más de lo general a lo particular, o sea, la idea es que puedan manejar conceptos generales sobre la temática y tener material práctico después para trabajar en el aula. Les voy a dejar también en la página de Energía Joven, están todas las guías didácticas
de los kits que ustedes ya fueron formados, están todas disponibles, las pueden descargar, compartir y demás, ¿no? Em, y bueno, obviamente la parte de infraestructura son estos kits que estamos repartiendo en todas las escuelas, perdón, no en todas las escuelas, se seleccionaron 8 escuelas por cada provincia, y a la vez también en cada provincia se instaló un sistema híbrido eólico solar que es para que todas las escuelas de las provincias puedan usar de laboratorio y hacer experimentos y acercarse con sus estudiantes, ¿no? Y los foros, esto porque también algunos han sido invitados o lo pueden haber visto, son espacios de participación joven, por ahí más orientados a público universitario, pero que también han estado sucediendo en este tiempo. De hecho, vamos a participar en la COP, ahora que es este gran encuentro de cambio climático que se hace en Brasil a fin de año, llevando el proyecto. Bueno, un poco yendo, digamos, al grano de lo que es esta formación, ¿no? En lo que es hidrógeno verde, eólica y el uso didáctico del sistema híbrido, comentarles de que esto va a tener puntaje docente también, como han tenido las otras formaciones. Esto lo estamos trabajando en conjunto con las áreas de educación. En el caso de estas formaciones, son 3 módulos, ¿no? Que están unificados en en una sola formación, digamos, se ha presentado un solo proyecto de puntaje, pero que engloba estos 3 módulos y que va a englobar o certificar un total de 57 horas, ¿no? Esto puede variar más o menos de acuerdo a cómo la provincia ha presentado, digamos, el proyecto, pero va a estar estructurado de esta forma. Esto es importante. ¿Cuáles son los criterios que van a tener que cumplir para poder certificar este puntaje? Eh, Son estas que les mencionamos acá. Bueno, primero participar de estas instancias virtuales. Como les dijimos, fueron creadas con un sentido práctico de apoyo a las instancias presenciales, que van a ser el punto central, digamos, de esta formación. Eh, lo que le digo es, si no pueden participar, las vamos a compartir de forma asincrónica, pero la idea es que puedan aprovecharlas, digamos. Entonces, ese va a ser uno de los criterios. Participar de los encuentros presenciales, sí o sí, ¿no? O sea, esta jornada de 3 días que les mencionábamos. Y después todo el trabajo que tienen que llevar a las aulas, ¿no? O sea, el objetivo de todo esto es que ustedes después lo puedan trabajar con sus estudiantes. Para eso, le vamos a pedir primero una instancia de planificación, ¿no? Que acá está puesto en horas, ¿no? Pero básicamente van a tener que subir a una carpeta de Drive una planificación de cómo ustedes plantean trabajar con sus estudiantes estas formaciones. Eso va a ser lo primero que le vamos a pedir. Y después las replicaciones en las aulas lo van a, si se quiere, como verificar con alguna, pueden ser fotos, alguna planilla de participación y demás, pero el proceso se va a dar por cumplido, si se quiere, la evaluación va a ser llevar esa planificación que ustedes han desarrollado con sus estudiantes en al menos un curso, ¿no? Después de ahí, obviamente, lo pueden replicar en la cantidad de cursos que quieran, ¿no? El trasfondo de todo esto es que, bueno, queremos que se partió de un diagnóstico donde decimos, bueno, las escuelas técnicas les vendría bien contar con material sistematizado, dinámico, basado en experiencia, bueno, toda una cuestión pedagógica pensada en cambio climático, transición energética, energías renovables, y bueno, y la idea es poner a todos estos recursos a disposición de las escuelas para que lo utilicen, ¿no? No solamente las guías, sino también la infraestructura. Y bueno, ¿Te como puedo, les... Sí, 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 pueden puedo hacerte una preguntarle, sí. pregunta? Sí, sí, por favor. Discúlpame, las planificaciones y todo eso, ¿se hace en este año? ¿Sí o sí? No, buena pregunta porque ahí lo marqué acá que dice 2026, sí, somos Ah, conscientes que estamos ya en el final de año, que noviembre ya es prácticamente el último mes, digamos, de las escuelas y que tienen un montón de actividades. Lo que les vamos a pedir, sí, para dentro de este año, además de que participen de las instancias presenciales, es que nos entreguen la planificación, ¿no? Ese va a ser el objetivo. Las replicaciones ya van a quedar para el año que viene.
Eso sí es un punto importante. Obviamente le vamos a ir comunicando fechas y vamos a ir haciendo seguimiento por mail, por el grupo de WhatsApp y demás, pero así va a ser. Seguimos Disculpa que te entonces. haga otra. ¿Podemos Sí, trabajar en grupo? Por ejemplo, yo soy de la Escuela Ingeniero Krauser de Mendoza, ellos son técnicos de industria del proceso y somos tres docentes las que estamos inscriptas. ¿Podemos trabajar entre las tres? sí pueden. Buena pregunta, eso lo han hecho en otras instancias y sí, tal cual, siéntanse libres, eso pueden hacerlo tranquilamente, tal cual. Sí, sí. Presentarlo Sí, en de, grupo, o de sea, hecho, presentar. Sí, Meto Bocado ahí. Está buenísimo poder hacer eso porque justamente la idea es la integración de materias y de docentes en todo esto, así que justamente poder trabajarlo en equipo es fantástico. tal Es, cual. es lo Ah, que buscamos. buenísimo. Bien dicho, Bueno, Dami. Tal muchas cual, o gracias. sea, acá, digo, ustedes fueron seleccionados de acuerdo a un perfil que sugirió el proyecto, que elaboramos junto con los formadores y con el ministerio y demás, y esto de que sean multidisciplinarios le agrega mucho valor. Uno lo ven desde la física, otros lo ven desde la electrónica, bueno, en fin, van a salir un sinfín ahí de combinaciones. Bueno, Ujú. y acá repasando el cronograma, hoy jueves tenemos la primera formación virtual, vamos a tener la próxima, hoy vamos a basarnos en el kit de eólica, el kit sí, de energía eólica. El kit de la formación asincrónica, esa se la vamos a compartir el lunes, va a ser sobre el kit de hidrógeno verde. Y el próximo jueves 23, misma hora, mismo canal, va a ser sobre el sistema híbrido, eh, claro, exactamente, sobre el sistema híbrido eólico solar, ¿no? Eso cualquier cosa me preguntan, pero ¿cuál es la cuestión? El año pasado instalamos los sistemas híbridos en las escuelas, hay un proceso pedagógico porque se fabrica el aerogenerador desde cero, se hace la instalación con la escuela y demás. Lo que decidimos incorporar este año es, bueno, cómo los docentes van a acercarse a ese sistema en términos pedagógicos. Entonces, lo que le vamos a compartir como tercer módulo es una serie de experimentos, de experiencias y demás para que ustedes puedan hacer visitas guiadas al sistema con sus estudiantes y poder enseñar usando ese sistema, ¿no? Que es un sistema de baja potencia, ¿no? O sea, paneles solares, un aerogenerador de 350 watts, con toda la electrónica de potencia y demás instalado y funcionando. Entonces, bueno, clases virtuales, sincrónicas y asincrónicas, eh, los canales de comunicación vía WhatsApp y vía mail. Esto es muy buena la ayuda. Algunos profes me estuvieron diciendo falta tal o falta cual. Siéntanse libres de hacerlo. A algunas personas les llegan los mails y no el WhatsApp o viceversa. Me escriben por WhatsApp y ahí vamos unificando toda la base de datos. Y esto es importante, el encuentro presencial en Mendoza va a ser desde el día 6 de noviembre hasta el día 8 de noviembre, ¿no? Este día 6 es jueves, arrancando a las 10 de la mañana. Tenemos ahí toda la jornada hasta las 4 o 5 de la tarde, tanto el jueves como el viernes. El día jueves vamos a trabajar sobre hidrógeno verde. Ahí corregime, Dami, hidrógeno verde primero, eólica después o viceversa. Se- en un- justo, justo está muteado, Dami, ¿no? Suelo hacer eso, gracias por avisarme. No, no hay problema con el orden porque son dos kits que no son correlativos. Entonces, depende cómo nos organicemos ahí con los espacios, por ahí con el clima sobre todo, porque el eólico, si llega a haber lindo clima y todo, y podemos probarlo afuera, aprovechamos el día que haya más viento, siempre y cuando no llueva. Así que nada, vamos a Perfecto. ver ahí sobre la marcha en qué orden le damos. Pero no hay problema porque no son correlativos. Cualquiera de los dos días podemos usarlo. Excelente, Dami. La dinámica de trabajo es aula-taller, o sea, en un aula, mesa de trabajo, los kits, o sea, los kits se reciben en una caja, como los van a recibir en las escuelas. Se los arma desde cero, primero se los arma, después se empiezan a hacer experimentos, trabajo en grupo, o sea, es bien teórico práctico y muy, muy práctico, pero eso, los primeros 2 días más de trabajo en aula y el tercer día nos trasladamos al sistema donde está instalado el sistema híbrido, ¿no? O sea,
Por eso en Mendoza el jueves y el viernes va a ser en la escuela FADER, y el sábado nos vamos a mover a la escuela Leanes, que es donde está instalado el sistema. En el caso de Zapala, la instancia presencial va a ser el 30 y el 31 ahora de octubre, y el sábado 1 de noviembre, misma dinámica. Vamos a trabajar en el EPET 11 el jueves y el viernes, y después vamos a trabajar en el EPET 15 el día sábado. Los encuentros virtuales de seguimiento se los vamos a ir comunicando por WhatsApp y por el correo. Nada, estas van a ser instancias más de que que nos cuenten cómo vienen aplicando los kits, si tienen alguna duda, ¿no? Son más que nada instancias de acompañamiento. Sí, hay una mano levantada, profe Di Stéfano. Sí, buenas tardes. La pregunta era esta. Yo estoy trabajando en 2 escuelas específicas que las dos. Sería, el objetivo es un kit para cada escuela, no sería un kit por profesor. Yo No, tengo que entregar 2 proyectos, todo. Hacer el trabajo doble, pero yo soy del EPET 12 y entiendo. A del ver, EPET 21. bien, buena pregunta. ¿Los kits se entregan por escuela? O sea, lo que nosotros seleccionamos son una lista de 8 escuelas. La cantidad de kits son 2 kits de cada uno, o sea, cada escuela va a recibir 4 kits, 2 kits de hidrógeno y 2 kits de eólica por escuela, ¿no? O sea, en ese caso usted, profe, si representa 2 escuelas, cada escuela va a recibir 4 kits, digamos, ¿no? O sea, porque la formación está orientada a la escuela, o sea que la capacidad instalada quede ahí. Eh, y bueno, esa va a ser la dinámica, ¿no? Discúlpame, Perfecto. antes que sigas, el horario del jueves y el viernes en Mendoza es de 10 a 5 de la tarde, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, Exactamente. porque Por lo esos 2 menos el días nos tienen que inicio. liberar de la escuela, porque doy clase para colmo, las profes damos clase todo el día y entonces nos tienen que dar los permisos para liberarnos, si no, no podemos. Tal cual, eso, cualquier cosa nos van preguntando por WhatsApp, ahí Guille está. Sí, nada, que como se ha hecho en las otras formaciones, los profesores, los docentes y las docentes que participan en la formación, las escuelas y las supervisiones reciben un memo de liberación para los docentes participantes. Gracias. O sea que tienen justificado el día y así pueden concurrir a la formación. Bueno, muchas gracias. Bueno, con esto damos finalizada la parte esta, un poco para ponerlos al tanto. Igualmente, después dudas, consultas, pueden ponerlas en el chat, WhatsApp o demás. Vamos a lo importante, lo que tiene Dami para contarnos hoy, ¿eh? Así que dejo ahí de compartir. Dale, Dami, nomás. Bueno, muchas gracias, Guille. Ahí ya comparto, permitir, y ya comparto la presentación. Ustedes confírmenme que pueden ver la presentación. Veo Perfecto. perfectamente. Bárbaro. Bueno. Con algunos ya nos conocemos, con otros es nuestra primera encuentro. Mi nombre es Damián Planes, yo soy formador en la Fundación 500 RPM y además soy docente técnico, así que más o menos estoy en tema en la parte pedagógica. Mucho de lo que estamos viendo ahora lo he pensado y lo hemos trabajado en función de experiencias mías yo trabajo en una escuela técnica de Tecnicatura de Energías Renovables y lo he trabajado de esa manera, así que ya está más o menos probado. Y bueno, la idea de hoy es poder complementar lo que vamos a ver durante el encuentro presencial. ¿Y por qué surgió esta necesidad? Es porque los encuentros presenciales tendemos a hacerlos bien prácticos y cada kit, cada especialidad conlleva, además de esto, un contenido teórico o por lo menos un conocimiento previo de los kits y de su funcionamiento y de sus bases que ayudan a que fluya mejor la clase práctica. Eh, un poco la presentación de hoy va a apuntar a darles un poco por la historia de estos kits, por lo menos del eólico para el día de hoy, donde se cuenta el origen de cómo salió, de cómo lo iniciamos en la ONG, cómo lo aproveché yo en mi escuela, cómo lo aprovechamos en la ONG y qué enfoque le dimos,
y los distintos usos a medida que iba creciendo el proyecto, cómo se fue implementando hasta llegar al proyecto actual. Con la nueva tendencia y necesidad del aprendizaje basado en proyectos, justamente se hizo una herramienta que creo que es muy interesante, creemos que es muy interesante todos los que estamos participando en el proyecto y espero que pueda ser útil. Así que voy a arrancar con la presentación. Es un gusto conocerlos y nos vamos a ver presencialmente ya en las clases en Mendoza y en Neuquén. Así que un poco, espérenme que paso al índice. Lo que vamos a ver el día de hoy, bueno, la introducción es un origen, los objetivos del proyecto, descripción del kit en sí, eficiencia, y cuando pongo complejidad de aerogeneradores es porque son máquinas complejas, no es tan sencillo como poner una hélice de un ventilador y muchas veces me dicen, le digo ventiladores de vacas, nos suelen decir en el campo, y la verdad es que si bien es una analogía que se parece mucho físicamente, está lejos de ella, de ser así. Y vamos a ver un poco las bases de aerodinámica y características de la hélice y del equipo y del alternador y cómo conviven entre sí, que hacen al entendimiento de por qué es tan complejo un aerogenerador y entender su funcionamiento para después, cuando lo armemos, tener esa base teórica. Esta clase va a estar medio condensada porque yo la tenía planificada para 2 horas y vamos a tener poco más de 1 hora, así que sepan disculpar. Igualmente vamos a ver todo esto y lo vamos a reforzar en la clase práctica. Vamos a ver el alternador, características del kit, del equipo, algún ejemplo de ABP que hicimos en nuestra escuela que nos dio buen resultado. Y después las actividades que hay ya en el manual que trae el kit, tiene una serie de actividades para hacer ya en la escuela que pueden incluir en las planificaciones y ayudan a entender bien un aerogenerador y todo el funcionamiento de la máquina. Así que un poco por ahí ver la clase de hoy y ya vamos arrancando. Les muestro muy brevemente la historia de la máquina. La primera versión era esta que está acá. De hecho, esta es una versión ya moderna, porque es la primera funcional, en realidad. Hubo unos años de investigación previa donde no lográbamos que genere nada, hacíamos en este tamaño, llevado a este tamaño, es muy difícil obtener una potencia útil. Y nuestra primera versión fue hecha en madera por corte láser, hélices de papel, una estructura muy, muy precaria. Pero bueno, estaba esta necesidad porque un equipo de energía eólica de tamaño real es muy caro, no es fácil de conseguir para las escuelas y además no en todas las escuelas se puede poner un aerogenerador, porque los aerogeneradores son máquinas para zonas rurales o a lo sumo suburbanas y las escuelas están en zonas urbanas en general. Así que eso hace que casi ninguna escuela tenga la posibilidad de poner un aerogenerador real. Pero sí, máquinas más económicas, más sencillas, de menor costo y tratando de que repliquen un aerogenerador real para poder acercarse a él y después verlo en tamaño real. Así que esta es la primera versión de la máquina que podía cargar celulares, por ejemplo. Llegaba a 5 o 6 volts, cargaba celulares, cargaba powerbanks y daba energía útil para lo que es igual que los cargadorcitos esos solares portátiles, una cosa así, pero en eólica. Así todo, esta hélice que era de mala balsa giraba casi a 1000 revoluciones por minuto. Fue todo un hito. Tengo unos videos dando vuelta que da miedo estar atrás, pero no se rompían. La verdad que aguantaban bastante bien. Y de hecho hubo una tanda que se mandaron a distintas escuelas en otro proyecto. De ahí pasamos con la pandemia. Yo aprendí a modelar en 3D un poco con la pandemia. Entonces logré hacerme de una impresora 3D y solucionar todas las trabas que tenía en la madera y poder hacer una máquina ya bastante más eficiente, con mucho más potencia, que podía cargar bastante rápido y ya podía cargar baterías de 12 volts. Entonces empezaba a ser una máquina potente y nos permitió durante la pandemia llegar a escuelas enviando los kits y la escuela lo mandaba a la casa de un chico o trabajando en modo de burbuja y de manera muy sencilla podían replicar y hacer experimentos de eólica bastante sencillos. Y esta plataforma
saliendo de la pandemia, entramos en el ABP, digamos, en aprendizaje basado en proyectos, y dijimos, esto es una herramienta potente para todo esto, porque seguimos mejorándolo, seguí trabajando en la máquina, hubo muchas noches sin dormir, pero logramos que la máquina llegue a los 30 watts y a una eficiencia similar al Pigot, que para los que no han trabajado con aerogeneradores Pigot son máquinas de construcción casera, pero que además de ser construcción casera, es una tecnología apropiada, son de las más eficientes que hay y logramos igualar esa eficiencia en un kit impreso en 3D, con el costo de la impresión 3D que es una fracción del costo de un aerogenerador real. Entonces, de repente tenemos todo lo que hay en un aerogenerador real, pero puesto en una caja de plástico que podemos usar en las escuelas. Y un poco esa es la historia del kit. Y todo esto se fue probando en mi escuela, fuimos trabajando con los chicos, con distintos profes, y después con la experiencia, con la retroalimentación de otras escuelas a donde iban destinados los kits. Esto fueron a través de Fundación Siemens, justamente, a través de YPF, y lo fuimos distribuyendo. Y bueno, así se fue conformando, fue creciendo el proyecto a la máquina actual, que ya tiene 30 watts, el hélice gira mucho más rápido, funciona bastante bien. Así que eso es lo que van a encontrar ustedes cuando lleguemos a la clase práctica, donde los vamos a ensamblar, vamos a hacer algunas pruebas. Hay algo que ha surgido en estas experiencias que es, bueno, hay una máquina que la vamos a ensamblar nosotros durante el proyecto, así que se la van a llevar armada. Obviamente se puede desarmar, pero quizás tenga que llevar alguna caja abierta. En general entra la máquina desarmada en la caja y después por eso son dos kits. Uno es para que lo ensamblen con nosotros en la práctica y otro es para que después lo trabajen en la escuela con sus alumnos. Y a partir de ahí se disparan todo el resto de las actividades, que es un poco lo que vamos a hablar más adelante. Datos importantes, ¿por qué es necesario esto y por qué hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos con eólica en el aula? En eólica no existe la escala. No es como un panel solar que uno dice, voy a agarrar un panel solar más chiquito, voy a hacer una instalación pequeña, la pongo en una valija y lo mando. ¿Por qué es esto? Porque la física nos lleva a que si yo cambio el tamaño de la hélice, cambio la velocidad a la que va la punta de la hélice, vamos a ver más adelante qué es eso, y cambio todos los parámetros, cambio la curva de potencia completa de la hélice. Al cambiar la curva de potencia de la hélice, yo cambio las revoluciones a las que gira y el torque que tiene a lo largo de todo su rango de revoluciones, y eso me lo saca al equipo de equilibrio, por decirlo de alguna manera, con el alternador. Entonces no puedo cambiar el tamaño de una máquina, decir, bueno, este aerogenerador funciona, hacerlo más chico y listo. Eso no pasa en eólica. Hay que rediseñar completa la hélice y probablemente el alternador. Entonces, cada máquina, si yo le cambio un 10% el tamaño de la hélice, tengo que cambiar todos los parámetros de diseño. Y eso es lo que hace complejo el diseño de un aerogenerador. Llevado a este tamaño, por el tamaño que tiene y por el bajo peso de sus componentes, el número de Reynolds que tiene, o sea, la relación entre la viscosidad del aire y los componentes, hacen que si la hélice es medio rugosa por impresión 3D o inclusive de madera y no es perfecta, no le afecta mucho. Pero el diseño, los ángulos de ataque, la distancia entre los distintos componentes, todo lo que hace el diseño de la máquina, cada pequeña cosa le afecta muchísimo. O sea, si yo cambio 1 milímetro la posición del rotor, algo que van a ver que es muy fácil de conseguir en un kit impreso en 3D, cambia muchísimo el funcionamiento y la eficiencia y la energía que produce. Entonces, hay que ser muy cuidadoso al momento de armarlo. ¿Y por qué es importante todo esto? ¿Y por qué es necesario tener una plataforma que funcione como este kit? Porque nosotros, además de cuando no trabajamos con el kit, trabajamos en la ONG con aerogeneradores Pivot y hemos recorrido muchísimas escuelas por todo el país, tenemos como 80 instalaciones por todo el país, y lo que sucede es que se han intentado replicar aerogeneradores, decir, bueno, usamos la hélice del Pivot de un aerogenerador que fabricamos nosotros, o un dínamo de un auto. Cuando se hace eso, se cambian justamente estos parámetros, sale de equilibrio el sistema, y es un poco lo que tengo escrito acá en la diapositiva, que si la hélice no tira mucho, no tiene mucha eficiencia,
no va a girar la máquina, porque no va a tener fuerza la hélice para mover el alternador. El problema es cuando copiamos una hélice buena y la ponemos en un alternador que tiene poca eficiencia, porque si le gano en torque, es como ponerle rueditas de monopatín al motor de un auto. Lo que va a pasar es que se va a pasar de revoluciones y lo vamos a fundir. El problema es que al fundir una hélice, lo que hago es pasarla de revoluciones y que se dispare como un proyectil cuando se rompa y es peligroso. Entonces, la experimentación con aerogeneradores es más o menos como el trabajo con explosivos tan célebre que ha pasado en los últimos días. Es peligroso. Una hélice que se rompe, una hélice que se embala es peligrosa. Yo trabajo, he ido mucho a Cutralcó, que está en la estación de prueba del INTI, y los muchachos de allá me cuentan que cuando una máquina se embala, la hélice vuela 500 metros. Esta máquina justamente es mucho más liviana la hélice, el kit eólico, entonces si se rompe, me ha pasado, está diseñado para no ser dañino. Si bien vamos a tratar de no meter la mano en la hélice girando, me ha pasado accidentalmente de yo meter la hélice con la máquina a pleno y no me hace nada porque la masa de la hélice está hecha para romperse antes de que nos lastime. Entonces está todo pensado para que no sea una máquina dañina y para que no ocurra este evento de embalada de la máquina. Así que por eso esta solución para trabajar con aerogeneradores es muy importante, porque un equipo mal hecho, mal diseñado es peligroso y nosotros con esta máquina hemos experimentado mucho y eh, cumplimos los objetivos de seguridad que requiere la eólica para trabajar en la escuela con chicos, sobre todo. En la práctica les vamos a dar recomendaciones para que no llegara a escenarios de rotura, de posible rotura, justamente con este kit, para que las pocas posibilidades que hay de que se rompa y pueda ocasionar algún daño queden eliminadas. La idea, ante todo, de todo esto es la seguridad. Así que por ese lado vamos. Así que vamos un poco, muy rápidamente, a repasar aerodinámica. No sé cuántos profes de física hay o que hayan tenido alguna aproximación a la aerodinámica. Todo esto lo vamos a ver en la práctica. Yo esta presentación la voy a llevar al trabajo y mientras vamos ensamblando los kits en la práctica, vamos a ir charlando un poco de todo esto de manera un poco más coloquial y más informal, pero vamos a repasar todo esto que es muy importante porque son los principios de funcionamiento de la máquina. Cualquier duda que tengan, levantan la mano, me interrumpen, las preguntas que tengan, voy a tratar de contestarlas todas. La hélice de un aerogenerador se diferencia de las hélices de los ventiladores o de una máquina que puedan ver en internet. Está lleno de modelos en TikTok, en internet, en YouTube, de gente que ha diseñado aerogeneradores y que dicen que alimentan toda una casa con una maquinita chiquita así, con hélice que está hecha de botella de plástico o de caño de plástico. Y todo eso son hélices, ¿sí? Son hélices, tienen 3 aspas y todo, pero no tienen la forma de un perfil aerodinámico. Por lo tanto, no producen fuerza dinámica, solo producen empuje. Y eso son hélices lentas que no sirven para producir energía eléctrica. En los aerogeneradores, el kit este tiene esa característica y los aerogeneradores de alta eficiencia la tienen todos. Las hélices tienen perfiles aerodinámicos que producen sustentación. Por lo tanto, cuando hablamos de que se duplique la velocidad del viento en eólica, vamos a multiplicar por 8 la cantidad de energía que produce esa hélice. Eso es lo que hace peligroso una hélice. Que si aumenta la velocidad de la hélice en un 20% aproximadamente, aumenta el doble la energía. Y eso hace que esa energía, si yo no la mando a un alternador, termina siendo energía mecánica aplicada a un eje que hace que la hélice gire cada vez más rápido. Y por eso se embalan las máquinas. Entonces, si bien un aerogenerador con un caño de plástico va a funcionar, no va a producir mucha energía. Y cuando yo mejore la hélice y le ponga un perfil aerodinámico como este que ven acá, voy a estar constituyendo una hélice de alta eficiencia que va a girar muy rápido y va a producir mucha energía. Entonces, es importante entender cómo funciona para conocerla y para ver cómo interactúa esta hélice con el resto de la máquina. En aerodinámica tenemos 4 fuerzas fundamentales, que son las 4 fundamentales, que son la tracción, que es la que empuja el perfil hacia adelante, que en realidad en nuestro caso funciona al revés. Esto está aplicado a aviones y en nuestro caso
la tracción ocurre, pero en la hélice para girar, pero quien la produce esa tracción es el mismo viento. El peso, que en nuestro caso se me borró el peso, me quedó abajo, pero la flechita de abajo es el peso. En nuestro caso es fijo, porque estaría dado por la fuerza que hace la torre hacia atrás. La sustentación, que es cuando yo tengo velocidad suficiente, es la fuerza perpendicular al movimiento, a la dirección del movimiento del perfil, que apunta hacia arriba y es la que produce la fuerza, tanto como tracción como para hacia atrás. Yo les digo por ahora que la fuerza hacia atrás, o que acá sería hacia arriba, no la usamos, solo vamos a usar la tracción para girar la hélice, para producir energía eléctrica, y esto es parcialmente verdad. Y la resistencia, que es proporcional a la velocidad y a la sustentación. Más sustentación, más resistencia. Y eso es un problema porque si está mal hecho el perfil, la resistencia es grande, si por ahí hay mucha sustentación, y si hay mucha sustentación, hay mucha resistencia y termina siendo un perfil lento. Entonces y nosotros necesitamos perfiles rápidos para generar energía eléctrica. Así que ahí todo el equilibrio entre una y otra lo vamos a ver en la clase práctica junto con la hélice, viéndolo suceder a todo esto. Por ahora sepamos que existen estas 4 fuerzas en donde cada una interactúa con la otra y la sustentación en nuestro caso es la que produce nuestra atracción. ¿Sí? Y acá tenemos un poco de cómo funciona un perfil aerodinámico ya en modo hélice, o sea, un ala rotativa. En este caso, estamos viendo, imagínense que estamos viendo la máquina desde arriba, ¿sí? Debajo de este perfil hay un aerogenerador, la hélice está anclada a ese perfil, y lo que va a recibir es el viento desde el frente de la máquina, que acá sería, en la imagen sería desde abajo, que va a chocar contra la hélice, se va a desviar, y por acción y reacción, o empuje, va a empujar la hélice para que empiece a girar. Como la velocidad es muy baja y el ángulo de ataque, o sea, el ángulo entre el viento y la línea media del perfil es muy grande, no vamos a tener sustentación. Así funciona la hélice hecha con caño de plástico, o con aluminio, o la hélice plana. O sea, el viento, hay una masa de aire que impacta contra la hélice, se desvía, y la fuerza necesaria para desviar ese flujo de aire es el empuje que nos va a hacer girar la hélice. Y eso es el arranque de la hélice. Eso es la forma de que arrancan los perfiles. Por eso van a ver que la parte central está mucho más inclinada que la parte del perímetro de la hélice. Como esa fuerza es baja, el arranque de los aerogeneradores suele ser bastante lento. O sea, van a ver que la hélice empieza despacito a girar, pero a medida que va tomando velocidad, el ángulo relativo del viento con respecto a esta línea media roja que ven acá se empieza a achicar y la velocidad empieza a aumentar. Entonces, cuando ese ángulo es menor que 18 grados y el aire puede desplazarse laminarmente por alrededor del perfil, va a aparecer la sustentación. ¿Sí? Y la sustentación acá la tienen, como la hélice está puesta en un ángulo hacia adelante, esa sustentación, cuando la descomponemos entre el eje de la hélice y la dirección del movimiento, termina dándonos una componente hacia adelante. Y esa componente hacia adelante es la que produce la energía mecánica que va a girar la hélice. ¿Me siguen hasta acá? ¿Estamos bien? Sí, sí, perfecto. Bárbaro. Cualquier duda, me avisan. Una vez que tenemos esta energía, que se está produciendo esta energía hacia adelante, ya la hélice empieza a acelerar mucho más rápido. Van a ver que se embala mucho más rápido la hélice. Obviamente no le decimos embalaje porque si está el alternador conectado, va a estar arrastrando el alternador y va a estar como amortiguada. Entonces no se va a embalar justamente, va a acelerar más rápido. Y yo les digo por ahora que la fuerza hacia atrás, que es más grande inclusive, no la usamos. Cuando estemos con la máquina armada en el viento, vamos a ver que sí la usamos y por qué. Pero por ahora no la usamos. Vamos a usar esta pequeña flechita que está acá hacia adelante para hacer girar la hélice y darle más velocidad. Fíjense que una máquina es muy eficiente, un aerogenerador de estos es muy eficiente, produce mucha energía y usamos la menor parte, la menor componente de esa fuerza hacia adelante. La distribución de presiones, acá también se ve, esto que está en rojo es la distribución de presiones, la parte superior es de baja presión, la parte inferior es de alta presión, acá es nuestro amigo Bernoulli,
el que explica por qué funciona. Lo vamos a ver todo en la clase práctica, pero básicamente una vez que el flujo laminar de aire corre alrededor del perfil, en la parte alta, o el extra 2, va a recorrer más distancia que en la parte de abajo del perfil, que es el intra 2, y un gas que se mueve a mayor velocidad tiene menor presión relativa. Por eso se forma un centro de baja presión abajo y uno de alta presión abajo y baja presión arriba. Eso es lo que produce esta flecha que se llama sustentación, este vector, y descomponiéndolo tenemos esta fuerza hacia atrás y la otra hacia adelante. ¿Sí? Acá dice cut-in. Cut-in se le llama a la velocidad de inicio de producción, donde aparece la sustentación en la hélice, esa es la velocidad de cut-in de la máquina, corte inferior. El cut-out es el que ocurre cuando la máquina se protege contra vientos fuertes y es cuando deja de producir energía, que es con vientos para nuestra máquina, humilde impresa 3D, yo trato de mantenerlo no más de unos 10, 12 metros por segundo, que son 40 y pico kilómetros por hora, porque es de plástico. En un aerogenerador real eso va a pasar a 80 o 90. Pero bueno, eso es el comportamiento aerodinámico de la hélice. Ahora, toda esta energía, ¿sí?, va a estar enviada a un alternador. Pero antes que eso, tenemos que entender o conocer una característica que tienen todas las hélices, que es el TSR, y es la relación entre la velocidad del viento y la velocidad de la hélice. ¿Y por qué es esto? Porque hasta acá es todo lineal. Yo hasta acá, una hélice más grande produce más energía, una hélice más chica produce menos. Pero esto no es así porque la hélice está girando y se está moviendo en el viento. Entonces, yo necesito que la hélice vaya a una velocidad, o sea, debido a los reinos, la diferencia entre la relación entre la velocidad, la densidad del aire y las características de la hélice, yo necesito que la velocidad de la punta de la hélice sea de aproximadamente entre 300 y 400 kilómetros por hora. Así a grandes rasgos. Y eso lo consigo cuando la hélice se mueve aproximadamente a 7 veces la velocidad del viento. Lo que parece un montón, pero no es tanto. ¿Por qué? Porque hay máquinas que son mucho más rápidas inclusive. Hay máquinas que tienen TCR de 15. Como para entenderlo, yo tengo una velocidad de viento, por ejemplo, de 10 kilómetros por hora. Con esa velocidad de viento de 10 kilómetros por hora, yo debería tener, para que la máquina funcione bien, la punta de la hélice girando a 70. ¿Sí? Si yo tengo esa relación de velocidades entre la velocidad del viento y la velocidad de la hélice, voy a poder aprovechar la máxima eficiencia de la hélice. ¿Qué pasa? Esto explica por qué los aerogeneradores de alta potencia, los grandes blancos, los vemos girar a 5, 6, 7 revoluciones por minuto, y las nuestras, estas pequeñas, casi no vemos que la hélice gire. Y de hecho, esta máquina, este kit eólico que van a usar ustedes, la hélice gira, tiene la máxima potencia a 1500 revoluciones por minuto. Realmente va muy rápido. ¿Y por qué es eso? Porque para poder obtener la máxima eficiencia de la máquina, necesito que la punta de la hélice vaya a 300 km por hora. Y eso ocurre con 6, 7 metros por segundo de velocidad de viento y un TCR de 7. ¿Sí? Más o menos anda por ahí. Si yo a la máquina chiquita la hago girar a 7 revoluciones por minuto, mi alternador no va a producir nada de energía. Entonces, sí o sí tengo que obtener ese TSR, primero para sacarle buena eficiencia a la hélice y segundo para que el generador produzca energía. En alta potencia, el TCR se manipula cambiando el paso de las aspas con sistemas hidráulicos computarizados de altísima complejidad, pero en nuestras máquinas de baja potencia, ni siquiera digo el kit eólico, digo aerogeneradores de baja potencia para uso domiciliario. Estas máquinas no pueden tener sistema de control de paso computarizados. Entonces, lo que se hace es modificar el diseño de la hélice para poder obtener ese TCR y que se mantenga a lo largo de todo el rango de revoluciones de la máquina. ¿Sí? Esto es lo que hace complejo el diseño de un aerogenerador. ¿Por qué? Porque si yo no logro mantener el TCR parejo durante todo el rango de revoluciones, lo que va a pasar es que en algún momento
la potencia de la hélice, la potencia mecánica de la hélice va a ser superior a la potencia eléctrica que estoy produciendo con el alternador. Y si eso pasa, la hélice se embala, se va de revoluciones y acelera hasta explotar. Esa es la parte peligrosa de la eólica y es lo que es importante que conozcan, que sepan, y por eso está bueno tener una solución como este kit, porque ya está solucionado ese tema de diseño de la hélice. La hélice del kit eólico fueron prácticamente 1 año y medio de prueba y error en la terraza de mi casa durante la pandemia. eh, y muchas noches sin dormir, les dije, porque me iba a la terraza los días de sudestada y probaba, y hacer pruebas con distintos alternadores y distintas hélices hasta que logré hermanar una hélice con un alternador. Y el problema es que como hay bajos Reynolds, baja la hélice, esta relación es muy baja, cualquier cosa, cualquier cambio en el diseño afecta un montón al funcionamiento de la máquina. Entonces, cuando uno lo calcula con cuentas matemáticas, con física, llegamos a un aproximado que no funciona. O sea, nosotros hicimos muchos cálculos para esto y los cálculos no anduvieron nunca. Lo que tuve que hacer es ir probando distintas partes de la hélice con distintos ángulos hasta que logré tener una hélice que funcionaba. Y después tardé 1 año más en poder imprimirla y que no se rompa. Otro reto importante. Hasta que le saqué la receta, fue mucha prueba y error. Por suerte nunca se me partió ninguna hélice. Como tengo claro que no quiero que se embale, siempre fui de menor a mayor, entonces no tuve problema de roturas, pero sí sé que existen, entonces trato de mantenerlo al mínimo. Eh, todo este diseño me lleva a conseguir una hélice cuya potencia es más o menos lineal, ¿sí? A lo largo de todo el rango de revoluciones. Y una vez que tuvimos esa hélice, la pudimos hermanar con un alternador, que los alternadores tienen potencias lineales, entonces fue cuestión de diseñar uno a baja escala, a pequeña escala, que pueda pueda manejar la energía que produce esa hélice. ¿Alguna consulta con respecto a esto? Ahí pueden, Cualquier perdón, cosa. Sí. no, eso, que pueden abrir su micrófono o pueden Sí, hacerlo en el chat también, no hay problema. lo pueden hacer en el chat, cualquier cosa, y vos me avisás si aparece alguno y lo Ahí tenemos contestamos. Ahí tenemos está, una mano levantada, Mateo Gómez. Mateo. Hola, profe. ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Eh, yo soy Franco, soy el hermano. Saben que yo soy mecánico y mi duda es, ustedes hablan de ahí de que tanta velocidad puede aguantar el aerogenerador. Eh, Hablamos del alternador y del motor, ¿no? El rodamiento y eso que utiliza es especial, ¿cómo es la situación? ¿Usted habla de No, revoluciones o no? no te preocupes porque los rodamientos de altas revoluciones, estás hablando de rodamientos para 10.000 revoluciones en Bien, adelante. listo. Así Entonces, que en nuestro caso fuimos al más común, más fácil de conseguir de repuesto y se rompe, que es el del spinner. ¿Vieron el juguete el spinner? Famoso. sí, sí. El ZZ 607 u 8 creo que es un rulemán muy barato y lo compran en un kiosco junto con el spinner. Entonces no hay problema de que si alguno se rompe, puedan reponerlo muy fácil. Bien, profe, listo, gracias. No hay por qué. Como máximo, la hélice esta va a estar girando a unas 1400, 1450 RPM. Fue lo más que la medí. Y cuando vi que quería superar esas RPM, me fui corriendo a esconderme. No, lo saqué del viento ¿cómo se llama? Y lo protegí porque estábamos hablando ya de vientos fuertes y tenía miedo de superar la velocidad máxima estructural de la máquina. Bien, profe. La verdad es que Y sí, respecto al estudio que ustedes han hecho acá de la zona de Mendoza, o sea, ¿alcanza esa velocidad, digamos, la sí. velocidad digamos, de la hélice? O sea, está diseñado para Sí, eso, tengo entendido lo que usted explicó. claro, pensá que esto es un kit pedagógico que no está hecho para estar permanentemente afuera. De hecho, la hélice está impresa en PLA. Vengo hace un par de años tratando de imprimirla, porque hay un objetivo secundario de este proyecto que es poder llevarlo a lugares de catástrofes o lugares muy pobres. Nosotros 500 RPM es parte de Wind Empowerment, que es una red de ONGs a lo largo del mundo.
Y en África hay una ONG que maneja un tal Altur Karumba, que fabrica aerogeneradores de madera para gente que tiene sueldos de 5 o 6 dólares por mes. Entonces, él enseña a fabricar esas máquinas con materiales reciclados, madera y estas cosas. Y un poco un objetivo casi personal mío es poder imprimir esta máquina con PET reciclado, porque otro problema que tienen esos lugares, Haití, que hemos estado en Haití trabajando, también sea la misma situación, y no tienen recolección de residuos. Entonces, poder llevar impresoras 3D e imprimir aerogeneradores con PET reciclado es un objetivo que tenemos en el proyecto, que es bastante más complejo porque es difícil de imprimir una hélice con sus características con PET reciclado. Así que esta máquina por ahora no es para uso permanente de intemperie. Bien, profe, gracias por la respuesta. No, no hay por qué. Ahí levantó, ¿alguien También más escribió? Sí, sí. una consulta. Mencionaste cuál era la potencia que podía producir este generador. Si puedes repetir. Sí, mira, en dos filminas más, un par de filminas más, voy a pasar todas las especificaciones. Pero el Sí. alternador es de 30 watts. El Ajá. alternador está pensado para 30 watts. Ok. ¿Sí? Bueno, eso es interesante porque estamos acostumbrados en energías renovables a que lo más masivo es la fotovoltaica. La fotovoltaica maneja todo por potencias. O sea, ¿qué potencia instalada hay? Tantos watts. En eólica no hablamos de potencia. La potencia es un dato de color, pero que no nos interesa demasiado. ¿Por qué es esto? Porque la potencia que nos dan cuando vamos a ver un equipo es la potencia máxima que puede desarrollar el alternador. El Pigot, por ejemplo, el que ven en la foto acá en este momento, es un Pigot de 350 watts y tiene 2 metros de diámetro. Y sin embargo, bueno, hay alguien ahí tocando bocina. eh, el Pigot de 350 watts genera más cantidad de energía, casi el doble, que el Giacobone cordobés, que tiene el mismo diámetro y un alternador de 1000 watts de potencia. Y eso es porque la eficiencia promedio general de la máquina es mucho mayor. Entonces no importa tanto la potencia del alternador, sino la eficiencia del sistema. Y en este caso, la potencia del alternador va a ser 30 watts, pero va a depender de dónde esté instalado, de la eficiencia con la que gire la hélice, que también lo armemos o no. Ya lo vamos a ir hablando más adelante en la clase. Ok, perfecto. Bueno, bárbaro. ¿Consulta alguna más? ¿Aprovechamos? Bueno, Dami, yo ahí sigue. Sí. aprovecho, nada, o sea, porque nos excedimos un poco al principio de tiempo para comentar esos detalles del proyecto y eso. Yo te digo que no te sientas tan apurado, obviamente de que a las 8 es el horario que habíamos convenido para terminar, pero vos metele nomás, así después, digo, quienes se tengan que retirar, retírense si nos extendemos un poco más, pero después les compartimos la clase. Yo digo para aprovecharte bien, Dami, que no te sientas apremiado por el tiempo. Ah, bárbaro, bárbaro. Bueno, buen detalle. Yo igual voy a tratar de meter lo más posible para que justamente si tienen alguna duda me la puedan preguntar en vivo, pero vamos a ir, sí, ya estoy más tranquilo que si me queda algo afuera lo podemos seguir y va a estar la explicación. Bueno, entonces, seguimos con, si no hay más preguntas, sigo ya con un poco más adelante. Eh, yo esto lo hablo siempre, lo hablo con los chicos porque en mi escuela cuando hablo de aerodinámica y del funcionamiento de la hélice, suelo hacer analogías con los veleros, porque nuestra hélice no es más que un velero giratorio. Y justamente la mayor velocidad en un velero se da navegando a través, o sea, a 90 grados con respecto al viento, y eso tiene que ver justamente con conseguir la mayor fineza, digamos, de la hélice con respecto a ese viento. Entonces, como vamos a tener un ángulo con respecto al viento muy grande, va a poder avanzar muy rápido esa máquina. Y nuestra hélice, cuanto más grande sea ese ángulo con respecto al viento, justamente, más rápido va a poder ir. Por eso, a medida que le damos menos paso a la hélice, ¿sí? Menos inclinación, vamos a tener justamente más velocidad y menos torque. De ahí que cuando la parte del centro de la hélice tiene un ángulo muy grande, y a medida que va llegando a la punta, se va haciendo más suave ese ángulo para poder justamente darle más velocidad
final a la hélice y que arranque con más torque al inicio, que es cuanto menos eficiencia tiene. ¿Sí? Y justamente en el velero, los veleros suelen tener, digamos, un TCR de 2, pueden duplicar la velocidad del viento, más o menos. Entonces, el velero tendría un TCR de 2 aproximadamente. Pero eso es porque el velero se mueve en agua y nuestro aerogenerador se mueve en rulemanes. Así que ahí está la diferencia de TCR de uno con respecto al otro. Y nos queda un dato más. No, eso lo vamos a ver en la clase después, tiene que ver con trabajo con distintos pasos de la hélice, pero lo vemos más adelante, porque la máquina esta justamente permite cambiar varios parámetros y lo vamos a ver más adelante. De acá pasamos a alternadores. Si todo esto aerodinámico, toda esta hélice compleja que estuvimos charlando recién, está conectado a un alternador. ¿Y por qué un alternador y por qué no un dínamo? Los dínamos, como la frecuencia es menor porque tiene un ciclo por vuelta prácticamente, salvo que tenga varios polos, pero son más complejos de diseñar, porque un dínamo de 4 polos, por ejemplo, necesita un colector bastante complejo con escobillas y es una máquina cara, termina teniendo una eficacia, un valor eficaz de corriente muy bajo y necesita muy altas revoluciones para girar, entonces termina siendo prácticamente impracticable llevar un dínamo a un aerogenerador. ¿Qué pasa? Cuando los comienzos de la eólica no existían los alternadores, porque no había electrónica que pudiera rectificar la corriente, entonces los primeros aerogeneradores tenían dínamos. Si ustedes ven en algún campo un wind charger, son unas máquinas chiquititas con una hélice de madera de 2 palas. Todavía se ven algunos tirados o sin el timón, oxidados. Hay gente que los mantiene o los deja de adorno. Pero son unas viejas máquinas de 1920, 1930, que tenían un pequeño dínamo que cargaba una batería de auto de 12 volts. Entonces con eso alimentaban alguna lamparita, alguna radio y cosas así. Y esas eran las posibilidades de la eólica en aquel momento. Pero la tecnología fue avanzando, la electrónica, la aparición de los semiconductores hizo que aparezcan los diodos, por ejemplo, y podamos rectificar la corriente y ya de dínamo pasar a alternadores, que son mucho más eficientes. ¿Por qué? Porque al tener ondas superpuestas, 120 grados, nuestra frecuencia va a ser menor y encima no necesitamos colectores, necesitamos escobillas. Entonces toda la máquina es mucho más sencilla de conseguir. Ni hablar del descubrimiento de las tierras raras, como el neodimio, que nos dan imanes muy potentes y que nos permiten hacer alternadores muy eficientes en tamaño muy pequeño. De ahí que nuestro kit eólico y el 99% de los aerogeneradores del mercado actual son alternadores trifásicos de imanes permanentes. ¿Sí? Eso es lo que van a encontrar en nuestra máquina. Es un alternador de flujo axial. Van a ver que están los imanes superpuestos ahí en la foto que se ve abajo a la derecha. Justamente está visto de frente. Están las bobinas y los imanes que pasan frente a las bobinas, induciendo, acá Faraday Lens, induciendo una corriente en la bobina y generando energía. ¿Sí? Un poco eso es el formato del generador que vamos a usar. Y por la frecuencia y por las características de la máquina, con esta cantidad de polos estamos bastante bien. Es una máquina de 4 polos, ¿sí? Y 6 campos. Acá tienen el circuito eléctrico que tiene el alternador del kit. Está visto desde atrás, digamos. Y tienen una bornera con 3 cables. Es una conexión en estrella. Y porque esto es por una cuestión de que haya menos corriente pasando por la bobina y sea más eficiente. Y bueno, este es nuestro alternador visto desde atrás y su conexión. Dijimos flujo axial porque el flujo magnético que induce a las bobinas se desplaza, o sea, se mueve de manera paralela al eje. El alternador tradicional, como el del auto, por ejemplo, es de flujo radial porque los imanes, en realidad no tiene imanes, tiene campos también, pero si tuviera imanes, estarían en el eje, girando, y el campo magnético de esos imanes se mueve radialmente desde el eje hacia afuera porque las bobinas los rodean. ¿Sí? Serían los alternadores más convencionales. ¿Consulta hasta acá? Sí, este Sí, tipo con flujo axial, ¿tiene alguna sí. ventaja respecto del otro? Tiene varias ventajas, pero te digo las dos más importantes, las que nos llevan a utilizarla tanto en el pivot como en esta máquina. Primero es la facilidad de construcción. Se puede ser bastante preciso fabricando dos
componentes planos, y es bastante más caro hacerlo cuando uno hace algo que está uno por dentro del otro, es más complejo. Entonces, es bastante más sencillo de construir. Y tiene una ventaja adicional que tiene que ver con la parte pedagógica en esta máquina, y en el Pigot tiene que ver con los imanes que consigamos, que es poder variar la eficiencia del alternador. Si yo separo el rotor con los imanes de las bobinas, aumento el air gap, le bajo la eficiencia al alternador, y por ejemplo en el Pigot está pensado para utilizar imanes N40. No sé qué tan familiarizados estén con los imanes, pero los imanes en general se caracterizan con un número del 0 al 52, precedido de una N. O sea, un imán de neodimio va por lo general de N40 o un N35 hasta un N52, que es el más magnético de todos. Un imán de ferrite está entre un N10 y un N15, como para que se den una idea. El Pigot está pensado para usar imanes de neodimio, que son de alta eficiencia, pero dentro del neodimio de los más bajos, un N40. El grado 45 es el que más fácil se consigue de los de alta eficiencia, y un N52 les diría que es para usos militares, prácticamente no se consigue y es carísimo. El neodimio es una cerámica, es una tierra rara, se procesa calentándolo, fundiéndolo y solidificándose en un ambiente magnético muy potente. O sea, hace falta mucha energía para formar un campo magnético enorme, que cuando se funde alinea todas las moléculas, se enfría en esa posición y queda toda la línea de campo alineadas, y obtienen esa eficiencia, esa potencia magnética. Para un grado ¿Y el de 52, parlante cuánto equivale? bueno, el AirPod, o sea, los parlantitos de ahora, los auriculares chiquitos que hay ahora, justamente son el símbolo de la aparición del neodimio. Cuando yo me gusta mucho el sonido, diseñaba baffles, laburé en autorradio, hice un poco todo eso, y nosotros decíamos, uy, un baffle, si es bueno, es pesadísimo. Cosa que ya no ocurre, porque hoy los parlantes tienen imanes de neodimio, entonces triplica la potencia con una fracción del tamaño. Entonces ya no son pesados los baffles. Un AirPod, un parlante que tiene 3 milímetros de diámetro, hoy produce una potencia enorme justamente porque tiene imanes de neodimio. Entonces, los imanes de parlante, si son de neodimio, sirven. Lo que pasa es que la forma que tiene está hecho para mover una bobina y es hueco. En este caso usamos estos imanes que vieron ahí se ven ahí en la foto, que son pastillitas redondas, digamos. Pero son todas de neodimio. Los aerogeneradores actuales todos tienen imanes de neodimio, justamente porque con ferrite es mucho menos eficiente. Existe un Pigot hecho con imanes de ferrite, lo diseñó un chico, una ONG que está en Austria, que se llama Pure Self-Made, que diseñó un aerogenerador de 2,20 metros de diámetro con imanes de ferrite, pero produce 200 watts, o sea, la mitad de la eficiencia de la misma máquina con imanes de neodimio. En el caso nuestro, como les conté esto de que todas las tolerancias es muy sensible a cambios a distancias y cosas, tenemos que usar neodimio sí o sí. Y justamente en nuestro alternador, si le ponemos imanes muy potentes, va a aumentar mucho la eficiencia del alternador, mucho la potencia, el torque que va a pedir el alternador, y la hélice no lo va a poder mover. Entonces, si yo armo toda la máquina y veo que la hélice no gira, significa que el alternador es muy pesado. ¿Qué hago? Le agrego arandelas, separo las bobinas del rotor y voy a tener la potencia que necesito. Eso en un alternador de flujo radial convencional no se puede, porque están los imanes dentro de las bobinas. No hay forma de cambiarlo, o no hay una forma sencilla de cambiarlo. Acá es agregar arandelas nada más. Ah, sí, sí, ajá, perfecto. ¿Sí? Ahí ahora va a haber una imagen más adelante que va a explicar justamente esto. ¿Este Así que un poco análisis que eso. vos haces es parte de las prácticas que uno ¿Cómo? podría hacer con los chicos? Este ¿Qué cosa, análisis perdón? que nos está, Sí, perdóname, este totalmente. análisis Es que un nos análisis. está, ah, Sí, ahora escuché, justo cuando hablé yo se me había silenciado. Pero totalmente, ahora van a ver justamente las cosas que se pueden modificar en la máquina para poder hacer este tipo de experiencias.
Acá tienen justamente todo lo que estuve hablando, de curvas de potencia de hélice. Esto es una hélice y dos alternadores. Entonces, estos son curvas de potencia con distintas velocidades de viento en la misma hélice y las líneas azules rectas son los alternadores. Entonces, lo que hay que hacer es conseguir que la curva de potencia del alternador, que es lineal, pase por los máximos de eficiencia de la hélice. Eso es lo complejo. Y si yo tengo un alternador, por ejemplo, que es más pesado que la hélice, esa máquina no va a girar porque la hélice no lo puede mover. Entonces, ¿qué hago? En nuestro caso le agrego arandelas, le saco eficiencia al alternador, bajo justamente esa curva de potencia al alternador y la aproximo más a la curva por donde pasan los máximos de eficiencia de la hélice y hago que la hélice gire. Obviamente, no tengo que separarlo de más porque me voy a ir del otro lado. Entonces voy a tener una hélice más eficiente que el alternador, que es lo más peligroso. Que la hélice tenga más potencia que el alternador y se embale. En el kit eólico, la verdad es que no logré que el alternador fuera más eficiente que la hélice. La verdad es que soy mejor diseñando hélice que alternadores. Pero la verdad que no va a ocurrir esta situación de que tengan que agregar arandelas para bajarle la eficiencia, salvo que lo quieran hacer como demostración, pero esto lo recomiendo hacer solo en ambiente con un ventilador, no en el aire, en el viento, porque en el viento todo funciona mejor y puede ser peligroso. Así que bueno, esto es un poco, este cuadrito es un poco el cierre de lo que estuvimos viendo recién. Y es un poco la explicación del funcionamiento de la hélice y del alternador, de cómo funciona. Todo lo demás, todo lo que hay alrededor de todo esto, que es un montón, lo vamos a ver en la práctica. Vamos a hablar de Faraday Lens, de cómo funcionan las bobinas, de cómo interactúan la hélice con la bobina, de cómo interactúa el campo magnético del alternador con la bobina, y lo vamos a ver en la práctica, todo esto. Sí, ahí Eh, preguntaron. entonces, sí, entonces nunca, nunca, nunca frenar la hélice en corto, poniéndolo en corto No, en el torno. justamente esa es la forma. En corto, No, pero justamente cuando... Sí. por lo que te entendía, la fabricación, corregime si capaz que no entendí bien, el hecho de que las hélices que se están haciendo hasta ahora son lo suficientemente frágiles, si nosotros tenemos una fuerza mecánica mucho mayor del viento y yo te bloqueo el alternador magnéticamente, toda la tracción se la come la hélice. Entonces, ¿podemos romper la hélice o entendí mal yo? No, 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 la hélice no se va a romper porque en cuanto baje la velocidad de la hélice baja la velocidad, deja de producir energía. Y no es tan violenta la frenada como para afectarle estructuralmente. De hecho, la forma de frenarlo es con el freno electromagnético, es cortocircuitando la salida del alternador. O sea, no te preocupes que no es un evento tan violento la frenada electromagnética como para dañarlo. Justamente la forma de frenarlo es haciendo que el alternador se convierta en un freno electromagnético. Lo que no hay que hacer es frenarlo con la mano. Pero después no hay problema con la hélice, no le va a hacer nada. Le digo, estuvimos buscando mucho tiempo formas alternativas de construir la hélice más sencillas, y entre las alternativas pasó la fibra de vidrio, pasó el plástico inyectado. Ahora, como yo puedo modificar el relleno de la hélice con la impresión 3D, puedo darle el peso que yo quiero. Y las hélices pesan 42 gramos, las hélices impresas 3D. ¿Qué pasa? En fibra de vidrio se me iban a 120. En plástico inyectado se iban a casi 90. Entonces quedaron hélices mucho más pesadas. Y un día, literalmente, moví algo de la máquina, se me desarmó y le metí la mano desnuda en la hélice girando a pleno y rompí el fusible que le había dejado a la masa para que se rompa. Y ni siquiera me hizo una raspadura en la mano. Entonces ahí es cuando dije, la hélice tiene que ser impresa 3D aunque se rompa, porque si se rompe la hélice se imprime de nuevo. Está hecha la masa para romperse antes, entonces el golpe de la hélice no es tan fuerte y esta hélice liviana no daña a nadie. Entonces, si bien no vamos a meter la mano a propósito en la hélice, por favor, no es tan peligroso que esto suceda. Así que fue una experiencia ganada en base a algún golpe. Así que bueno, esto es lo que pasa en alternador. Entonces ahora vamos a ver
el kit. Ya habiendo entendido el funcionamiento, vamos a ver a dar una repasada por el kit, ¿sí? El kit actual es este que ven acá con el despiece en las fotos. Y acá están los que me preguntaron las características. Algo muy importante a tener en cuenta es que no es una herramienta, me ha pasado en mi escuela, que los docentes que lo usaron, agarraron el kit, lo tiraron arriba de la mesa, se lo dieron a los chicos para que lo armen, y se fueron a otra cosa, y los chicos lo armaron, jugaron, lo desarmaron y lo guardaron. Y no es una herramienta de aprendizaje por sí solo. El kit es una herramienta para promover el aprendizaje basado en proyectos. Es para agarrarlo, desarmarlo, rediseñarlo y seguir aprendiendo a través de él. Entonces, la idea de este kit es una solución que funciona y es segura. Y a partir de esa solución podemos empezar a trabajar en, bueno, yo lo quiero poner más alto, hago una torre más grande y le modifico la base. Yo quiero que funcione con más viento, hago una masa más reforzada y lo saco a la intemperie y lo pruebo con viento más fuerte. Yo quiero modificar distintas partes de la máquina y mientras mantenga estas proporciones, los ángulos de ataque, las distancias y todo, yo voy a poder hacerlo y voy a poder ir mejorando la eficiencia de la máquina, pero teniendo en cuenta todos estos factores de seguridad que estuvimos hablando. Entonces, la parte más difícil fue el diseño y llegar a esta máquina que funciona. A partir de ahora, nuestra tarea es seguir mejorándolo, pero ya combinándolo con materias como física, como electrotecnia, como estructuras, diseño, instalaciones, tecnologías, y empezar a mejorarla y trabajar con esa máquina como un elemento de trabajo y de aprendizaje. Si lo usan para que los chicos lo armen y lo desarmen, se les van a romper todas las piezas impresas en 3D, en 3 desarmadas, y no les va a servir más. Entonces, parte de la experiencia que tuvimos fue que, no lo sacamos porque se rompe, los chicos lo rompen cuando lo arman. Está hecho para romperse. La mayor parte de las escuelas que formamos parte del proyecto tienen impresoras 3D. Quienes no lo tienen, tienen alguno de los chicos que la tiene, y el kit está pensado para poder imprimirse prácticamente en cualquier impresora. Entonces, la idea es que puedan mejorar el diseño, se les van a pasar los archivos de la máquina para que puedan seguir trabajando sobre ellos, y la idea es poder seguir, que esto sea un proyecto vivo, que podamos compartir experiencias y que siga creciendo. Y que este crecimiento sea a través del trabajo con distintas materias. Yo ahora después les voy a dar un ejemplo de algo que hice yo en mi escuela, que nos funcionó bastante bien, y fue el comienzo de esto, y es una forma de aplicarlo para que puedan llevar un hilo conductor entre las distintas temáticas y disciplinas que abarca la máquina. ¿Sí? Entonces, de esta manera, el chico, desde el ciclo básico hasta el fin de la carrera, va a ir viendo en distintas materias el funcionamiento del aerogenerador, qué factores influyen, y van a poder ir teniendo profesores de distintas materias, distintas herramientas de trabajo junto con el kit. Y eso le va a dar la posibilidad de ir aprendiéndolo y mejorándolo. Las características de la máquina son la hélice, 72 centímetros, y es de paso variable. O sea, justamente lo que hablábamos de cambiar las velocidades de giro de la hélice, se le pueden variar. La hélice viene con una muesca para, cuando lo armamos la primera vez, armarlo en esa posición y sacarle toda la máxima eficiencia. Pero una vez que ya hicimos eso, vamos a poder variar el paso y ver qué pasa. Y hablar con los chicos y discutir los resultados. Por ejemplo, ahí, Ana. Sí, ¿cómo estás? Sí. Mira, quería preguntarte si, por ejemplo, hay un tipo de programa pequeño, algo que pueda ir mostrando cuando vos vas cambiando las variables, cómo cambia el resto de las variables. Así, No hay sé un si... programa, pero justamente la máquina viene con una pantalla que tiene medidores de energía, de corriente, de potencia, y después va a haber que valerse de algún instrumento tipo un tester que tenga para medir frecuencia, o una pinza amperométrica, o distintos elementos de medición, y se van a poder ir viendo lo que pase con cada cambio para ver los efectos de esos cambios. Bueno, gracias. Bueno, no hay por qué. Este alternador está medio optimizado para trabajar con 12 volts. Van a poder cargar baterías de 6 también. El kit viene con una batería, pero si en algún momento quieren replicarlo y dicen, bueno, pero necesito una batería de 12 volts y no tiene acceso, pero consiguen de 6, va a funcionar también con 6 volts, va a funcionar de manera diferente. Es una buena experiencia ver los efectos de cambiar la tensión de la batería. Va a cambiar todo el funcionamiento de la máquina, pero anda, no es una
algo que afecte a la Sorry, seguridad. in the house. Oh, ¿Sí? Ah, no, creo que era solo el micrófono abierto. Si no, levante la mano y charlamos, lo preguntamos. Bueno, la potencia del alternador, me habían preguntado, son 30 watts a 1500 RPM, que son las máximas revoluciones que yo aconsejo que gire la máquina. Más, eso se obtiene con unos 10 metros por segundo de velocidad de viento. Con más esa velocidad, no lo saquen a intemperie. Todos estos datos están observados con ventiladores en interiores. Entonces, en ese entorno, la máquina funciona muy bien. Los ventiladores, un Liliana de los grandes con motor de 200 watts, ya alcanzan para eso y se pueden hacer todas las pruebas con ese ventilador. Ahora, hay algunas cosas que funcionan mejor con el viento real. Entonces está bueno, si es un día con viento no muy fuerte, pero viento en fin y todo, poder sacarlo de la escuela, ir a un patio o una plaza y repetir las mediciones en el viento real es una muy buena experiencia. ¿Ahí levantaron la mano? Profe, yo otra vez, ¿cómo va? Sí. ¿Sabe que yo le quería preguntar? Justamente yo tengo primer año y por ahí destaco un poco la importancia del dibujo técnico, ¿no? Eh, 3D, ¿no? Eh, ¿hay, hay planimetría como para decir, más o menos, mostrar algo así interesante a los chicos? O que ustedes nos vayan a mostrar algo muy dimensionado, muy chiquito, o por ejemplo, que usted decía las máquinas 3D, las hélices y eso, como para mostrar a los chicos y ellos se animen, por ahí los que tengan en su casa una máquina 3D o algo, a desarrollarla en su casa, por ejemplo, y por ahí aprovechar esto. Totalmente. No tengo planos, pero tengo o sea, se pueden hacer a partir de los objetos en 3D. Ah, perfecto. En el caso de que quieran hacer eso, yo les puedo pasar, se lo exporto. Yo trabajo todo en Fusion 360. ¿Por qué trabajo en Fusion? Porque estoy en Capital, básicamente, que sé que no todos tienen la misma facilidad, porque tengo muy buena señal de internet. Entonces, el Fusion 360 de Autodesk permite licencia docente con cantidad de proyectos ilimitados y permite manejar, le da también a los chicos licencias educativas, entonces puede trabajar el docente supervisando los trabajos, en grupos de trabajo y administrando esos grupos. Está muy bueno para trabajo con alumnos, pero trabaja en la nube, necesita internet. Y máquina con Windows 11, que no todos tienen acceso a eso. Entonces, si vos me preguntás, yo te recomiendo el Fusion 360 si tienen la posibilidad de hardware y de internet para usarlo. Bien, No es una conexión muy rápida la que necesita, pero necesita conexión. bien, pero Y por si ahí, no, digamos, de hacer ¿cómo? una, digo, de hacer algún croquis o algo que usted sepa tanto de centímetros que tiene. Por ejemplo, ahí usted puso la hélice 72 centímetros, pero por ahí los Sí, chicos, al haber tanta física de por medio, tanta aerodinámica y eso, llevarlo por ahí a un dibujo que ellos lo puedan, digamos, poner con otros parámetros para poder lograr hacer otro tipo de, no sé, mecánica científica o algo más profundo, digamos. Por ahí que se bueno, interesen en hacer eso, que por ahí hay profes que tienen ya edad avanzada y lo saben. Y por ahí que yo tengo claro, 22, 23 años, no logré aprenderlo. tranqui. No, mirá, si me preguntás a mí, yo no te recomendaría arrancar en primer año con la hélice porque justamente es la parte más compleja de todas. Pero el resto de los componentes, por ejemplo, el furling, ya vamos a ver lo que es el furling, la estructura del aero, la torre, son todas piezas que tranquilamente se pueden hacer planos, mejorar, trabajar. De hecho, yo tengo distintas versiones de la máquina que he hecho, además del kit eólico, y nada, se puede ir trabajando eso y buscar la mejor solución entre todos, y son cosas que están al alcance de los chicos. Entonces, por ahí, si pueden usar Fusion, mejor. Si no, se puede exportar a FreeCAD y el FreeCAD es gratuito, funciona con máquina mucho más tranqui y funciona offline. Y se pueden trabajar las partes de la torre o de la estructura del aero con eso, con ese software y con dibujo técnico. No habría drama. Bien, gracias, profe. Gracias. No hay por qué. Bueno, ¿alguna otra duda? Damián, sí, sí, recién dijiste que una velocidad máxima 1500 RPM y que eso correspondía a un viento de 15 metros por segundo. Sí, más o menos, entre 10 y 15 metros por segundo, Ajá, depende. bien, Es gracias. mejor, sí. No hay por qué. Es aproximado eso. Yo los 30 watts los saqué con viento real, con una subestada, había unos 15 metros por segundo de viento parejo.
El problema de eso es que yo me la jugué porque era yo y en condiciones controladas. Las ráfagas de viento son proporcionales a la velocidad del viento y hay que estar preparados para que una ráfaga pueda superar esa velocidad y ahí no sé hasta qué velocidad soporta la hélice. Entonces, trato de que no se use en el aire libre con viento de más de 10 metros por segundo, justamente para estar dentro del rango de seguridad de la hélice. Yo priorizo ante todo la seguridad en esto. Sí, perfecto. Así que Y bueno. no salir en las noticias como 8 chicos decapitados por hélices. Claro, tal cual, tal cual. Más que nunca ahora, pero justamente yo vengo un poco del ambiente aeronáutico, ¿viste? Y la seguridad es todo. Y justamente algo que, si un evento de inseguridad termina tirando por la borda un montón de laburo. Entonces yo lo que quiero es que esta máquina no sea una mala experiencia para nadie. Que justamente la disfruten, puedan aprender con ella en un entorno seguro en el que nadie pueda salir lastimado. Porque la verdad que cosas inseguras podemos hacer montones, pero esto busca justamente tener una actividad controlada donde nada, donde se pueda aprender y disfrutarlo. Y justamente es un poco la contraescuela a TikTok. Porque en mi escuela han querido hacer aerogeneradores con tacho de pintura. Y yo les dije, no, chicos, tenemos un kit, tenemos esto, vamos a trabajar con esto. Yo lo diseñé, o sea, no inventemos la rueda porque en eólica es peligroso. Entonces, justamente la idea de esto es algo que se contrapone a todas las teorías conspirativas que andan dando vueltas. Las energías renovables, justamente hay muy poca información real, dura, dando vueltas. Hay muy poca formación dura. Entonces, es un blanco para las teorías conspirativas que buscan romper un poco con la ciencia real. Entonces, como hay mucha información falsa, cuando trabajamos en contra de esa información falsa, tenemos que hacerlo con la mayor seguridad posible. O sea, basándonos en ciencia, en datos reales, en cálculo y en experiencia real y segura. Así que por ahí va la cosa. Bueno, el TCR, si está armada perfecta la máquina, es de 7. Lo hemos logrado en práctica en cursos con docentes. No siempre lo logramos porque a veces por ahí queda algo medio desalineado, la hélice, cualquier cosa ya hace que eso baje, pero se obtiene y de 20 máquinas armadas en una clase en un día, como lo que vamos a hacer nosotros, 8 daban justamente ese TCR de 7. Y está pensado para ser ensamblado por gente que no sea del palo, o sea, profesoras de química lograron el TCR de 7 y las máximas potencias. Así que quédense tranquilos que no es algo complejo, es más que nada de ser metódico en el armado, ser detallista. Así que se obtienen todos estos valores, se puede llegar, solo hay que prestar atención en todos los detalles. Viene el kit con una batería de alarma de 12 volts, 7 amperes de ciclo profundo, que bueno, tiene 84 watts hora, de los que podemos usar cerca de la mitad. Permite hacer dimensionamientos de eólica llevados a escala, así que esa batería la tienen. Yo lo he conectado a baterías de 220 amperes y funciona, solo que por sí solo no podía cargar. Tiene Furling, que Furling es el sistema de protección contra vientos fuertes. Lo vamos a ver, eso no se preocupen, lo vamos a ver en la clase, y es regulable, o sea, permite variar toda la curva de potencia de la máquina. Y bueno, el alternador, como les dije antes, de 4 polos de flujo axial. Acá hay un ejemplo que es uno que hice en la escuela, justamente de un trabajo que hicimos en mi escuela el año pasado, usando este kit y paneles solares, y el mismo kit viene con, o sea, yo le diseñé una turbina hidroeléctrica que se adosa al alternador y genera energía con agua. Entonces, en la Feria de Ciencias pusimos un tanque en altura. Como no pudimos obtener la altura real que llevaba, solo funcionaba de modo simbólico, pero giraba. Entonces pusimos tanto el aerogenerador como un par de paneles solares, como esta turbinita hidroeléctrica que alimentaban, ya van a ver qué, que es un puente colgante que hicimos en taller. Déjenme ver, ahí les paso el video y después les hablo del proyecto. Ahí está el aero girando con un ventilador, Liliana, panelcitos solares, el tablero con los controladores, con toda la electrónica de un aerogenerador real, batería de 220 amperes y un puente colgante.
con sus lamparitas. Un poco eso es el proyecto que hicimos. Ese puente lo hicieron los profes de herrería, trabajando con sistemas constructivos. La escuela mía tiene maestro mayor de obra y energías renovables y electromecánica, así que trabajamos las 3 especialidades. Trabajamos como 8 o 9 materias. Geografía habló de dónde se podría poner, física, el funcionamiento de la máquina, tecnologías de cuarto y quinto, porque son tecnologías de eólica y de fotovoltaica. Representación gráfica, porque hubo que dibujar los planos del puente sobre todo. Y herrería, que con bancos, reciclaje de bancos, hicimos el puente este. Como no sabíamos cuánto iba a aguantar, le pusimos todo lo que encontramos arriba, a modo de contrapeso, pasamos casi 1,5 toneladas. Así que como vimos que aguantaba, subimos a los 20 chicos que habían participado, los subimos al puente y nos sacamos la foto, que no la tengo acá, pero funcionó, se lo soportó el puente y además fue abastecido con energías renovables, con las 3 a la vez. Fue una experiencia linda porque trabajamos con muchísimas materias, muchos profes, y fue parte de la Feria de Ciencia del año pasado. Es un ejemplo de proyecto que se puede aplicar, que se puede utilizar, de cómo utilizar los kits estos y cómo combinarlos con otras materias y hacer trabajo con el kit. ¿Sí? Un poco por ahí viene la mano. Eso es un ejemplo de aplicación, hay muchísimas. Después pueden trabajar con otras cosas, ya con rediseño, aplicaciones, ver de poner uno en el techo, pero modificándolo para que el sol no lo haga bolsa, o el viento fuerte. Bueno, ahí cada uno va a encontrarle dentro de la materia, dentro de la escuela y el proyecto institucional de la escuela, cómo va a poder amoldarlo lo mejor posible a esa especialidad. Inclusive combinando este aero con un panel solar y usarlo para producir hidrógeno verde con el otro kit. Entonces son combinaciones que se pueden ir haciendo e implementando para trabajar con los kits. Ay, se fue ahí. ¿Consulta hasta acá? Bueno. No sé si va mensaje. No, está. Acá está un poco los parámetros modificables del kit. Una vez que lo hayamos ensamblado, que tengamos la máquina ya dispuesta y que hayamos medido todos los valores que corresponden para el kit, vamos a poder modificar el paso de la hélice y ver cómo afecta esto en el arranque, en la velocidad que llega, en la producción de energía. Eso se hace rompiendo la traba que trae la hélice para poder cambiar el paso y poder variarlo. Bueno, va a haber que tener cuidado, buscar la forma de medirlo para que queden las 3 aspas con el mismo paso cuando lo cambiemos, y eso va a afectar a toda la curva de potencia de la hélice. También va a afectar en cuándo va a empezar a girar, con qué velocidades de viento, y un montón de cosas que se pueden ir experimentando y midiendo eléctricamente en la máquina para ver qué efecto tiene. También se puede variar, como vimos en la parte de los alternadores, el air gap, que es la distancia entre las bobinas y los imanes, y cambiar la eficiencia del alternador y ver qué pasa con la hélice. Importante esto, es una buena práctica, pero yo la hago solamente con ventiladores, no la hago en viento real, justamente porque para que no haya riesgo de que se embale la máquina con el viento real. Yo con el ventilador sé que más de 5 metros por segundo de viento no voy a tener y que voy a estar en velocidades de viento que no le afectan a la máquina. O sea, que funciona perfectamente embalado, pero no se embala lo suficiente como para romperse. Entonces, todas las pruebas con el alternador las hago con ventiladores. Y el furling, que vamos a ver después que es en la clase, en la práctica, se cambia, es el sistema de protección contra vientos fuertes. Cuando el viento aumenta mucho, la máquina se esconde del viento. Y eso se consigue con una articulación que hay en el timón que ustedes ven ahí. Entonces, variando el ángulo del timón, yo cambio a qué velocidad la máquina se protege con respecto al viento y también va a cambiar la curva de potencia de la máquina. Así que va a ser una buena práctica ver qué pasa cuando lo dejo recto, cuando lo inclino más, cuando lo inclino mucho más, y así, y ver qué pasa con la máquina. Entonces es otro factor que podemos cambiar para ver cómo funciona la máquina y qué cambios se producen en la generación de energía cuando los modificamos. Un poco esas son las cosas que podemos cambiar y con eso podemos empezar a jugar. ¿Sí? Bueno, acá les dejo también para usar el kit una vez que está armado. Yo les recomiendo siempre hacer las pruebas con ventilador y recién después ir al aire libre, al aire real. Ponerlo a una velocidad de 1 metro más o menos, distancia, perdón, de 1 metro más o menos. Esto encontré la imagen del mismo ventilador que usé yo, así que
va a funcionar. Cualquier ventilador de por lo menos 200 watts de potencia entrega a la salida del ventilador unos 5 metros por segundo de velocidad de viento. Entonces, ya con ese parámetro, si no tienen anemómetro, pueden empezar a trabajar. Igualmente hay anemómetros para medir la velocidad del viento por 10, 12 mil pesos de bolsillo, que les recomiendo tenerlo a mano porque medir la velocidad del viento con precisión permite agarrar todos los parámetros selectivos que midamos y poder calcular eficiencia con mucho mayor precisión y todos los datos que ven ahí. Así que en este setup que ven ahí, digamos, el generador enfrentado al viento, 1 metro de distancia, van a poder hacer todas las mediciones, todas las prácticas iniciales, por lo menos. A partir de ahí, van a poder empezar a variar los parámetros y sacarlo al viento real y ver diferencias entre uno y otro. Por ahí vale decir que con los ventiladores no podemos hacer experiencia del furling porque, salvo que tengamos un ventilador muy grande, cuando la máquina se esconde del viento, el timón sale del chorro de aire del viento y ya no funciona el furling. Así que con ventiladores no podemos hacer prueba con el furling, pero todo lo demás se puede medir. Así que un poco esa es el setup y las cosas que vamos a poder medir en la máquina. Una vez que tengamos todo armado, podemos medir velocidad de viento si tenemos anemómetro, el voltaje con esa velocidad de viento, la corriente, el aerogenerador, el kit trae una pantalla que mide todos estos valores, así que lo van a poder ver en tiempo real, y la frecuencia, eso no lo mide la pantalla, lo tienen que hacer con un multímetro. Cualquier tester medianamente barato tiene para medir frecuencia, así que se mide la frecuencia de la salida del alternador y ya con eso sabemos la velocidad de giro de la hélice. ¿Por qué es importante? Porque acá tienen cómo vamos a calcular. Justo para calcular las RPM lo puse después. Ah, no, lo puse acá. Cómo medirlo teniendo un multímetro. Podemos medir las RPM a las que gira la hélice y sabiendo eso podemos sacar toda la demás información de eficiencia que se va a poder medir. A modo de ejemplo, bueno, como la máquina es de 4 polos, cuando nosotros midamos la frecuencia de salida y, por ejemplo, nos dé 56 Hz, significa que tenemos 4 ciclos por segundo, o sea, revoluciones por segundo. Si eso lo pasamos, lo multiplicamos por 60, tenemos las revoluciones por minuto y nos va a dar las RPM reales de la hélice a esa frecuencia. ¿Sí? Esto es muy rápidamente. ¿Cómo calcularlo? Les queda esta presentación, se la vamos a pasar, así que pueden ir jugando con eso, haciendo alguna prueba. Cuando tengan la máquina van a poder medirlo. Y es importante conocerlo porque cuando querramos calcular el TSR de la hélice, que es justamente este valor al que tenemos que llegar para que la máquina sea bien, que funcione como corresponde, vamos a tener que, justamente, el TSR va a ser la velocidad tangencial dividida la velocidad del viento, porque es la relación entre la velocidad de la punta de la hélice y la velocidad del viento. Entonces, ¿cómo calculo la velocidad tangencial? Es las revoluciones por segundo por el perímetro. ¿Sí? Entonces, sacando eso, vamos a ver a qué velocidad se mueve la punta de la hélice. Y si lo divido por la velocidad del viento, vamos a tener el TSR. Un poco acá está llevado a números, ¿sí? Unos valores que los inventé básicamente, pero es algo bastante cercano a la realidad. Este 6.3 es con la máquina armada un 80% bien. Si está perfecta armada da un 7 y si no va a estar cerca de 6, 6,5 por ahí y es este valor. Ya con este TSR se pueden dar por satisfechos, la máquina tiene una eficiencia bastante buena. El Pigot tiene esta eficiencia, este TSR. Es una bici lenta, justamente para que no haga ruido, tiene su porqué de ser menor que 7. Vamos a charlar todo esto cuando estemos con el kit en la mano y vamos a ver un poco la fundamentación de todo esto. Pero quería mostrárselo porque para que vean que todo esto que estuvimos hablando, llevado a números, se calcula muy fácil y son todas pruebas que se pueden ir haciendo y ver qué impacto hay cuando empezamos a modificar parámetros en este TSR o en las revoluciones a las que llega la hélice o en todos los parámetros de la máquina. ¿Duda, consulta, pregunta? Sí, ¿podrías volver a la filmina anterior y Sí. repetir cómo calculabas entonces las revoluciones? Las revoluciones, perfecto. Yo voy a medir, por ejemplo, a la salida del alternador, cualquiera de las dos fases, la frecuencia. La frecuencia la da en Hertz. Esos son ciclos por segundo. Ahora, nuestro alternador tiene 4 polos. Tiene 8 imanes, pero que están uno norte, otro sur. Entonces son 4 polos. Como tengo 4 polos, significa que yo divido esa frecuencia por 4, porque en cada vuelta yo tengo 4 ciclos.
Sí, y sí, me va a dar un perfecto. número que es las revoluciones por segundo. Y ahí voy a poder hacer multiplicar por 60 y tener las RPM. Sí, 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 perfecto, gracias. Y, perdón, creo que lo expliqué medio rápido antes y no se ha entendido, pero ahí esa es la forma. Ah, Bárbaro. ¿Alguno más consulta? Bueno, bárbaro. Estos son dos cuentas sencillas. Y a partir de acá se van a disparar, una vez que tenemos medidos todos estos parámetros y calculado, y tenemos la máquina funcionando bien, vamos a empezar a jugar con esos parámetros, con todo lo que me damos. Por ejemplo, podemos hablar si un profe de electrotecnia o de electricidad quiere calcular potencia, bueno, tensor por corriente, calcularlo y ver si el valor de potencia que nos da la pantalla es real. Eso va a ser real, pero podemos darle a los chicos solo la tensión y la corriente, que calculen la potencia y después compararlo con el valor en pantalla y hacer esas prácticas. Podemos empezar a medir para electrotecnia, cuando ven trifásica, por ejemplo, ver lo que es valor eficaz, ver lo que es la tensión de línea, de fase. Esto es una conexión en estrella, se puede ver conexiones en estrella. No vamos a ver triángulo en este caso, porque eso lo ven con motores, pero bueno, ya se disparan un montón de explicaciones. Cuando vemos motores, explicar Faraday y Lenz, esto es lo ideal, porque es llevado a la práctica. Sí, ahí levanto la mano. Sí, Sí. acá yo estoy un poco también. Cuando le decimos potencia, cuando decide que podemos calcular la potencia, es la potencia que se está consumiendo en el momento. Porque si yo lo quiero llevar a plena carga, directamente ya lo pongo en corto. Entonces, ¿qué Eh, sería la corriente? Nosotros la potencia máxima siempre se lleva a corriente cortocircuito. Si lo llevo en claro, este caso en cortocircuito, lo pongo en corto y lo freno. Entonces, claro, pero en este caso, claro, se entiende, pero eso sucede en motores, en nuestro caso, por ejemplo. En el yo una de las alternador, cosas que le explico siempre a los chicos, por ejemplo, ujú, acá el EPEN nos garantiza la potencia máxima con la corriente de cortocircuito, que es en el pilar claro, de luz, que son claro. 5.500 amperes. Con 5.500 amperes nosotros podemos calcularla. Entonces, y justo la otra vez le estaba preguntando, haciendo unas cosas, y uno de los chicos me dijo, profe, porque tenemos el cabezal donde ellos lo Mm, ponen en corto y lo frenan. Me dice, profe, si yo sí, quiero calcularle la potencia con la misma relación, el voltaje que me entrega, lo llevo, le pongo el amperímetro, lo pongo en corto, me freno el generador. Entonces nunca puedo llegarlo. Y ahí me quedé yo, dije, claro. tengo que volver a Bueno, la bibliografía y no la encuentro. claro, lo que pasa es que ahí estamos mezclando, o sea, es todo real lo que está diciendo, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a la cooperativa eléctrica, lo que tenemos del otro lado es un transformador de 5500 kVA. Entonces, yo hago un corto, sí voy a tener la máxima potencia, también va a explotar el transformador o el cable, en realidad. Nosotros detrás tenemos la red eléctrica completa. En cambio, en un aerogenerador tenemos un alternador moviéndose con el viento. Entonces, cuando le ponemos más potencia eléctrica que la potencia que puede producir la hélice, lo frenamos, sin riesgo de que se rompa nada, pero lo frenamos. ¿Sabés cuándo se dio esto que pasa en el aerogenerador? No sé cuántos son padres, ¿se acuerdan de un día del padre allá por el 2017? Que hubo un corte de luz bastante grande, tan grande que fue toda Argentina, parte de Uruguay, parte de Chile. Lo que pasó ahí fue que estábamos, ahí había un tema de casi político, que fue producir energía con los medios más económicos que podamos para gastar lo menos posible en energía. Entonces teníamos un bajo consumo en ese momento en la matriz nuestra, que eran unos 12, 13 gigas, y estaba casi la mitad de la producción de energía venía de Yacyretá, Salto Grande, las represas que están en Entre Ríos y Uruguay. Eh, Había dos líneas, como no se estaba haciendo mantenimiento de la línea, había dos líneas de 500, de Yacyretá a Salto Grande, salen 4 líneas de 500 kilovolts para abastecer el sistema interconectado. Había dos que no funcionaban y dos que sí. Tormenta en Entre Ríos, cae un rayo, rompe la tercera. Y ahí se sobrepasó la capacidad de la línea que quedaba de transmitir energía y se protegió y se apagó. Y se cayó del sistema Yacyretá Salto Grande. Se apagó para protegerse. Todo el consumo de la Argentina, parte de Brasil, parte de Uruguay, parte de Chile, se fue a las plantas que quedaron funcionando, que tenían la mitad de la capacidad de generación
del consumo que se le estaba imprimiendo. Y se frenaron, se salieron de frecuencia y se apagaron también para protegerse. Entonces, básicamente lo que hicimos fue un corto a la salida de las centrales que quedaron prendidas y se frenaron, obviamente. Bajó la frecuencia y para protegerse se apagaron. Es lo mismo, lo pasa que llevado a escala nacional. En nuestro caso, nuestro aerogenerador le hacemos un corto a la salida y lo frenamos y pasa lo mismo. Pero ese corto de la salida es diferente que la potencia que nos puede entregar la hélice. Por eso, si yo hago un corto en un aerogenerador, lo freno sin más. Pero justamente no es un escenario de rotura la hélice, porque nada, la hélice, el viento es el que nos da la energía, la potencia. Cuando yo hablo de potencia en el alternador, hablo de potencia máxima del alternador con la hélice, del conjunto. Entonces, la hélice con ese alternador va a entregar como máximo 30 watts. Si yo le meto una agujereadora que gira a 2000 RPM, le voy a sacar como 40 watts a ese alternador. Lo que lo llevaría quizás a un escenario de calentamiento de las bobinas porque no van a poder mover tanta corriente por el diámetro del cobre. Entonces ahí me estaría pasando de potencia. Hasta acá las bobinas nuestras están felices porque están cómodas con la corriente que pasa, nunca calentaron, nunca las vi calentar después de estar horas girando y la máquina está tranquila. El problema es que en esa escala, cuando yo le imprimo mucha corriente, aparecen contracorrientes que terminan sacando la eficiencia al alternador y frenando la hélice, que es otro tema de diseño, porque está todo al límite de la eficiencia. Ya en un alternador más grande, como hay más eficiencia en todos los componentes, las bobinas empiezan a calentar. Pero en este de juguete no hay problema con eso. Ya ahí nos vamos un poco, ahí para charlar. Yo a los chicos míos en la escuela les doy 30 horas de aerodinámica y 20 de alternadores, así que imagínense si hay para charlar de esto. Pero Y bueno, te hago una pregunta más. ¿Y sí, se sí, puede sí. ver, en este llega a darse la escala para ver, no sé, efecto de armadura? O ¿Armadura? ¿A qué le dirías? dependiendo las cargas que nosotros le pongamos. Si nosotros ponemos cargas inductivas, resistivas o capacitivas. No he probado. Yo lo uso siempre con baterías, con la batería que va en el kit, con batería de 12 volt. Y eso hace que la tensión se mantenga estable en todo el circuito. Lo que yo mande de tensión al sistema, el aerogenerador en el circuito abierto llega como 80 volts. Cuando yo le pongo las baterías, esas baterías son una resistencia que hacen que ley de Ohm baje la tensión de las bobinas y se convierta. Todo eso que bajé de tensión lo convierto en corriente. Y ahí tenemos la potencia con la que se carga la batería. Lo que yo voy a medir en el indicador, en la pantalla que va a ir con el kit, es justamente la potencia que sale del alternador hacia las baterías, en watts. Y esos watts que llegan a la batería, yo los acumulo en el tiempo y voy a tener watts hora de energía que va a estar acumulada en esa batería. Sí, tenés razón, porque Entonces, lo trabajaríamos en este siempre en corriente claro, continua. Y el efecto de nosotros armadura generamos en se alterna. da en corriente alterna. Claro, nosotros generamos el alterna, pero enseguida rectificamos y vamos en La continuo las rectificamos baterías. y nos ahorramos Claro, todo ese problema. exacto. No hay forma de alimentar consumos directos del alternador porque la velocidad del hélice es variable todo el tiempo. Y en cuanto yo le Está pongo una perfecto. carga, aumento la Faraday Lens, aumento la carga magnética y freno la hélice, entonces no hay forma de hacerlo. Una vez lo hicimos en India, justamente, bobinamos un alternador en 380 volts en una máquina de 4 metros de diámetro y movimos una agujereadora de banco monofásica. Pero porque justo estaba girando más o menos a la frecuencia que queríamos y dijimos, hagamos la prueba y ver qué pasa. Y anduvo. Pero fue una experiencia porque era una máquina muy grande, con mucha inercia, entonces mantenía las revoluciones más o menos fijas y pudimos hacerlo. Pero en la realidad, en la práctica, siempre, siempre, siempre cargamos baterías o inyectamos a la red, pero no usamos la energía directamente. No, los chicos sacan eh, como conclusión de que los generadores de imanes permanentes no se puede corregir el efecto de armadura, mientras Claro, que con las bobinas, sí, con los electroimanes claro. se puede corregir. Y siempre fue, profe, podemos ver de conectarlo y verlo cómo varía con las cargas, por más que uno lo ponga con cargas muy chiquititas para las tensiones que esto, pero capaz que sería una prueba de hacerlo, o quizás ni nos aventuremos, no vaya a ser que hagamos algún otro No, hecatombe.
Mira, todo en el kit es sencillo, por lo que si quieren, yo he probado el alternador poniéndole una agujereadora. Entonces, si Ujú. le hacen un soporte en el que puedan poner un motor mecánico y lo van a girar fijo a unas RPM fijas y quieren hacer pruebas de inductiva y resistivo, consumo inductivo y resistivo, es una práctica que se puede hacer, sigue siendo un alternador y habría que ver qué efecto tiene. Nunca lo hicimos, así que es un buen, si lo quieren hacer, bienvenido y me encantaría que compartan los resultados. De hecho, Estaría buenísimo, sí, sí, totalmente. Así que bueno, acá está todo un poco lo que se puede ver, factor de, bueno, después vamos a ver durante la práctica, vamos a ver lo que es factor de capacidad, yo acá lo describí, pero vamos a ver lo que es el factor de capacidad, cómo pueden hacer mediciones aproximadas y llevarlo después a la realidad, a un erosionador real. Y bueno, a partir de ahí van a tener distintas, bueno, esto es, una vez que hicimos todas las actividades que están en el manual, podemos empezar a jugar y variar parámetros y ver qué es lo que pasa. Sí, acá hay ejemplos de actividades en estas fotos, y creo que ya estamos casi con la presentación. Les dejo en la presentación un popurrí con las actividades que da el manual para hacer, que son medición velocidad de viento, generación de potencia, tensión de funcionamiento, cuando lo dejamos en circuito abierto y cerrado, y cuando le ponemos la carga y ver qué pasa. Probar el freno electromagnético, que justamente es cortocircuitar las fases, tiene una tecla en la caja donde vamos a poder accionar el freno. Y a partir de ahí, en la segunda etapa de las pruebas, empezar a variar parámetros. O sea, variación de air gap, de ángulo de paso de la hélice, frecuencia y todo lo demás. Eso es más o menos lo que se va a poder hacer con el kit. Yo en esta clase, más allá de las actividades, quería ver esta parte teórica para que tengan una base en donde afirmarse cuando hagamos la práctica y que si tienen dudas ya me las traigan anotadas y durante la práctica las trabajamos, las vemos en la máquina, las medimos y aprendemos con eso. Un poco eso es lo que teníamos para ver durante la clase de hoy. La presentación termina acá, el curso termina acá por hoy. Les dejo feminas adicionales con algo más de transformaciones de energía y eso que vamos a ver después, y una tablita interesante sobre eficiencia, que todo esto lo vamos a ver en la clase práctica. Yo la quise dejar esta presentación armada para ese momento, y ya tiene, por ejemplo, el circuito eléctrico de un generador real y un par de datos más que sé que les van a servir y que podemos charlar en clase.